poder posteriormente enviar las memorias. Para los que no tienen mucho conocimiento de esta herramienta, es Teams, pueden utilizar la manito para solicitar la palabra, escribir en el chat y siempre que les demos la palabra pueden mantener activo su micrófono. Hoy nos estará acompañando el doctor Julián Arturo Avellaneda, abogado con altos conocimientos y experiencia superior en 18 años en administración de crédito y cartera, logística, financiera, sistemas, administración de ventas, recursos humanos, entre otros. Entonces, sin más, ya le damos la palabra al doctor. Buenos días. Buenos días, Moni, muchísimas gracias. Espero que todos me estén escuchando bien. ¿Tú me ayudas, por favor? Claro que sí, te escuchamos perfecto. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Lo primero es comentarles que la idea de esta charla es que sea más un conversatorio y que todos se sientan en libertad de opinar en el momento en que lo crean conveniente. Pues por el volumen de invitados que tenemos en este momento en la sala, yo diría que no vamos a tener ningún problema en manejarlo. El tema de la manita, lo que sucede es que cuando tenga la pantalla compartiendo la presentación, seguramente no voy a ver la manita. Entonces siéntanse en la libertad de opinar o hacer la pregunta o el comentario. Ya miraremos si de pronto se presenta algún inconveniente, pues lo resolvemos, pero en principio sé que lo podemos sacar al otro lado. Entonces, lo primero que quería preguntarles es si me quisieran comentar con el título de la charla, ¿qué expectativas tienen el día de hoy? Con los buenos días nuevamente. Entonces, no sé si alguien quiera compartir cuáles son las expectativas que tienen en esta siguiente hora. ¿Alguien que nos ayude? Bueno, imagino que sí estamos todos acá, entonces, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con la conversación, el conversatorio. Permítanme un segundo, por favor. Entonces, el conversatorio se llama Flujo de caja visto desde el punto de vista legal. La mayoría de ustedes, por el nombre de las empresas a las que ustedes representan, pudiera uno concluir que efectivamente ustedes conocen todo lo que tiene que ver con un flujo de caja desde el punto de vista administrativo y contable. Entonces, esa parte es muy interesante. Esa parte creo que, no sé, cuando uno empieza a hablar de porcentajes frente a lo que concierne para la elaboración de un flujo de caja, no sé qué sea más importante, si lo administrativo, lo contable, lo tributario o lo legal. Hoy lo vamos a mirar desde el punto de vista legal y pues cuando uno habla desde el punto de vista legal uno pudiera interpretar que está hablando más desde el flujo de caja cuando tiene alguna debilidad o alguna incertidumbre, como es lo que lo que se está viviendo hoy en día, pues porque todas las estadísticas de alguna manera se han visto afectadas y las estadísticas con lo que pasó el año pasado, pues realmente es muy complicado de aplicarlas frente a lo que va a suceder hacia el futuro. Entonces, el primer mensaje que queremos enviar es cómo minimizar los riesgos generados por un flujo de caja débil o incierto, que es aquí donde tenemos que empezar a mirar los temas de anticiparnos a lo que pueda suceder. Segundo, es indispensable en un plan de trabajo serio, rentable y sostenido en el tiempo. Es indispensable que esto sea así. Pero entonces, ¿cómo hacer que sea un trabajo serio más allá del profesionalismo con el que lo tomemos? Que sea rentable y sostenible en el tiempo, precisamente por todo lo que hemos hablado
de la incertidumbre que nos ha generado el futuro y las estadísticas que se rompieron con lo que sucedió el año pasado y lo que viene sucediendo este año y seguramente lo que va a pasar en el 2022. Se hace necesaria una integración objetiva de todas las áreas de la empresa. Normalmente, y ustedes no me dejarán mentir en el sentido en que hay muchas empresas en donde existen herramientas maravillosas que lo que hacen es tomar la información, la estadística, y sobre unos índices de crecimiento, lo que se hace es precisamente proyectar unas cifras y eso es lo que se puede volver un presupuesto o un flujo de caja proyectado. Entonces, por favor, si alguien va teniendo dudas o considera que pueden tener un aporte o algún comentario, en el momento en que lo consideren prudente, por favor, háganlo. ¿A quién le sirve este conversatorio? Entonces aquí empezamos a mirar personas o empresas que tienen estabilidad hoy y en el futuro. ¿Qué sucede? Hay empresas a las que la pandemia les ha servido muchísimo. Son empresas que en algún momento incluso estaban pensando en acceder a una ley 1116 y que la pandemia les trajo un nuevo mercado o los ratificó en su mercado y hoy en día tienen unos excedentes y están mirando qué hacer con esos excedentes hacia futuro. Entonces, estas empresas que tienen esa estabilidad hoy pueden hacer extensivo este conversatorio a sus clientes. Segundo, personas o empresas que dependen de un ingreso estable en los próximos 6 meses. Hay empresas que saben que sus contratos de alguna manera van hasta dentro de 6 meses, que la tranquilidad que tienen van hasta dentro de 6 meses o un año. Hay otras empresas o personas que tienen estabilidad hasta ahora, hasta fin de mes, porque sus contratos se vencen el próximo mes. Hay órdenes de compra que se empiezan a vender o que a vencer o que ya están terminadas. Hay personas, empresas en este momento que ya no tienen ingresos o no tienen activos que vender, pero sí tienen unas cargas operativas, desde la nómina, desde los servicios públicos, los contratos, que si bien es cierto se acabaron los contratos con clientes, los contratos con proveedores siguen activos. Moni, por ahí hay un micrófono abierto, te agradecería mucho si me ayudas. Personas o empresas con procesos jurídicos anteriores, es decir, hay empresas que ya venían con procesos jurídicos y que de alguna manera se reactivaron. Entonces, a estas personas también estas empresas les cae muy bien la charla. Y personas o empresas en pobreza oculta. Este es un concepto que se ha venido manejando y son esas empresas que de alguna manera, siendo estrato 4, 5 o 6, en este momento por la inactividad operativa que tienen, pues realmente en este momento no tienen flujo de caja ni siquiera para atender los servicios públicos básicos, pero tienen la infraestructura y tienen absolutamente todo para estar en estos estratos. ¿Qué fortalecer? Cuando estamos en una situación de un flujo de caja incierto, ¿qué sería mejor? Ingresos, gastos, endeudamiento, inversiones, revisión de contratos o protección patrimonial. Esto dependerá de la situación en que se encuentre cada una de las empresas. Lo único cierto es que debemos hacer integrar la elaboración de todas estas proyecciones y ese flujo de caja, involucrar desde las personas que hacen la prospección de los clientes, desarrollan el producto que vamos a vender, el producto o servicio. Por favor, sobre todo las empresas que venden servicios, cada vez que yo hable de producto, yo sé que tiene una connotación diferente, sobre todo desde el punto de vista contable y tributario, pero cuando hablo de producto, estoy hablando en términos generales si es un servicio o es como tal un producto físico. Entonces, por favor, para que no me vayan a malinterpretar, para mí en este momento, para la charla, y pidiendo 1000 disculpas, por favor entendamos que cuando hablo de producto o servicio. Entonces, ¿qué fortalecer? Pues dependiendo de cada uno de
del estado de nuestra empresa. Para poder actuar estratégicamente debemos identificarnos con lo siguiente, y aquí es donde empezamos a mirar que realmente el tema del flujo es un tema objetivo, que es un tema en donde todas las circunstancias que se nos están presentando son para todos, que las oportunidades de salir adelante, de fortalecer y de mirar estas proyecciones están para que todos salgamos adelante. Lo primero a entender es que necesitamos una inversión. Muchas personas se nos acercan diciendo, bueno, ¿y cómo es el tema de los beneficios gubernamentales? ¿Qué pasa con el beneficio X, Y o Z? ¿Qué hago para que el gobierno o los bancos me ayuden? Porque es que no estoy recibiendo la posibilidad de un crédito directo. Pues precisamente es entender que todo necesita una inversión, que no podemos depender de los beneficios gubernamentales y que si no nos están otorgando un crédito, pues realmente es porque no tenemos las condiciones y eso es lo que va a pasar. Solo no podemos obtener un objetivo, es decir, de acuerdo, yo solo no puedo, la empresa sola no puede, pero tampoco puede depender de terceros, no puede depender de nadie. Nada es personal y todo es personal. Aquí hay un tema y es en donde empezamos a independizar. Sí, efectivamente las relaciones comerciales son entre empresas, pero realmente detrás de las empresas hay personas. Y detrás de cualquier decisión que nosotros tomemos, ya sea como socios, como administradores o como empleados, tenemos que tener cuáles van a ser sus impactos, ya sea en la empresa y en el recurso humano que estamos manejando. En la economía, usted solo es un número o una marca, igual que los proveedores. Es un tema en que nos pone a trabajar de igual a igual y realmente al final del día simplemente somos unos números en la economía, que efectivamente sí, dependiendo de los servicios que nosotros prestamos, podemos dar a más aporte o menos aporte a la sociedad. Este es un tema pues ya muy subjetivo de cada uno del desarrollo de los objetos sociales, pero realmente la realidad es que al final del día suena horrible, suena frío, pero es la verdad, somos un número en la economía. Debemos identificarnos con establecer los máximos riesgos comerciales, jurídicos y financieros. Esto es vital para poder tomar decisiones. Necesitamos saber qué pasa con ese flujo de caja cuando tenemos la necesidad de dejar de pagar X o Y servicio. Ya lo miraremos más adelante. Acreedores y deudores no somos enemigos, simplemente tenemos diferentes puntos de vista de la realidad que existe. Bueno, suena raro, pero sobre todo cuando yo le digo a mi departamento de cartera que vea a los clientes como una oportunidad para una segunda venta, que cada vez que estén cobrando, por favor vean esa oportunidad como la oportunidad de generar una segunda venta y que realmente vean cómo podemos ponernos a disposición y ayuda de ese cliente, así se encuentra en mora. Porque en la medida en que nosotros podamos volvernos socio de negocio con las personas que nos deben, en esa misma medida nuestros flujos de caja serán más certeros y podrán ser más fuertes. Hoy en día, sobre todo con el tema de los cambios de políticas que se han generado en el otorgamiento del crédito, y de las políticas de recaudo de cartera precisamente por los temores que se tienen de poder perder la cartera, se hace vital que yo conozca plenamente a mi cliente, que yo sepa cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y que de alguna manera me haga parte integral del ciclo o del negocio que ellos tienen. Entonces, es ver a ese deudor, es ver a la persona con la que voy a negociar como un socio de negocio y no como una contraparte. Cuando yo voy a negociar debo entender que, como lo decía al principio, uno necesita una inversión, es decir, uno tiene que ir a negociar pensando que las personas que van a negociar con nosotros también tienen necesidades, tienen compromisos y sobre todo necesitan tener un beneficio dentro de la negociación, es decir, unos puntos en donde ellos sientan que están ganando o están dejando de perder algo. Entonces, la idea es ver, igual como lo decía ahorita, acreedores y deudores, no somos enemigos, al contrario, somos parte de un futuro, somos unos socios de negocio porque dependemos los unos de los otros.
Si alguno se está preguntando todo esto qué tiene que ver en un flujo de caja, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, recuerden que la idea de esto es que hablemos todos. Si alguno tiene alguna inquietud, por favor, dígala. No hay nada diferente a que usted, su empresa, su actividad productiva sea interesante para los demás. Es vital, es mirar con todos los cambios que se han presentado si realmente el servicio, el objeto social de mi empresa en este momento sigue siendo tan interesante como lo era hace un año. Hay objetos sociales que realmente ya no se necesitan, que están cambiando, y si no nos damos cuenta, puede que los contratos que tenemos ahorita nos puedan servir y no nos demos cuenta que ya esos contratos no se van a renovar, no van a seguir, y realmente no nos demos cuenta o que la competencia está creciendo o que el mercado ha cambiado, que los precios han cambiado. Con esto no les quiero decir que de ahora en adelante entonces vamos a tener que revisar precios, porque decía alguien que me contraten por bueno, no por barato. Creo que esa filosofía sigue siendo válida, pero hay que mirar el mercado, porque con todo lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año y lo que va a pasar el siguiente, muchas cosas han cambiado, entre esas el valor de los servicios en los mercados de pronto va a cambiar en algunos campos, así que revisarlo. Hay empresas que todavía no han hecho el duelo de saber que cambiamos, el mundo cambió y todavía están en el tema de, del duelo. Yo lo llamo el duelo, en donde uno como que no entiende qué pasó, porque a mi empresa, porque si tenía 50, 100 empleados, hoy no tengo sino 50 o 25. Eh, ¿Por qué? ¿Fue que no hice una previsión? ¿Qué fue lo que no hice bien? Pues es el momento de revisarlo, pero cero duelo. Ya el duelo, hágalo, haga un fin de semana en donde lleve al final su duelo y de ahora vuélvase en punto proactivo de igual a igual con la realidad. ¿Cómo tomar decisiones? Todo esto es para que nos preparemos para el flujo de caja. Hay formas de tomar decisiones. Uno es el miedo y otro es con el corazón, con la ilusión. El miedo es todo está en mi contra. Los efectos legales, los efectos del abogado, del incumplimiento, la sanción, y el tema es dentro de las proyecciones, el corazón, todo tiene solución. Entonces, el miedo, lo voy a perder todo, porque a mí, hablábamos del duelo ahora, la culpa es siempre vamos a tratar de justificar o como empresario a asumir toda la responsabilidad, o como administrador, o como empleado. En el caso de la estrategia del corazón, es si realmente el objeto social que tiene mi empresa lo estamos desarrollando como pasión, no solo yo como socio mayoritario o como socio, sino o socio único, o como mis directivos, como el primero, segundo, tercero y cuarto nivel de la organización, o todos los niveles dependiendo de la organización. Realmente lo hago con pasión, tengo el equipo humano que lo está haciendo con pasión, o estas personas están aquí es porque les toca, porque como no han conseguido en otro lado, entonces les toca estar acá. Mi actividad le genera valor a la gente, realmente hoy todavía le estoy generando valor a la gente. Si esas dos cosas se dan, la pasión y generarle valor a la gente, inevitablemente todos los objetivos que tienen que ver siempre con plata, pues van a llegar. Bueno, ese siempre tiene un análisis y en algunas charlas me han objetado el tema y creo que estoy de acuerdo que no todo es plata, pero hoy estamos hablando de flujo de caja, entonces sí, viene en plata. Bueno, desde el miedo, consecuencias comerciales, bloqueos, codeudores. ¿Qué va a pasar con todo lo que yo en este momento tengo invertido en mi negocio y las personas que han creído en mí? Procesos jurídicos, embargos, remates, desalojos. ¿Qué pasa con la unidad productiva, las bodegas, las tiendas, la maquinaria? ¿Qué pasa con todo eso que tengo en leasing? ¿Qué pasa si dejo de pagar 1, 2, 3 o 5 o 10 cuotas? ¿Qué dirá el entorno familiar, social, comercial, financiero, en el orden que ustedes lo consideren? Porque realmente esto no le pasa solo al empleado, al directivo, al miembro de la junta, al socio,
absolutamente todas las personas también en el momento de tomar decisiones siempre tienen que ver el tema del riesgo reputacional y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Reportes ante centrales de riesgos, pues ese es un tema que tiene mucho que ver con el punto anterior. Soy un amigo total de los reportes de centrales de riesgos en la primera etapa. El problema es que el reporte central de riesgo mal manejado lo que hace es que puede ser el cerrojo para que no se pueda generar una reactivación por parte de nuestros acreedores, y ahí estamos condenando no solo al acreedor, sino a nuestra cartera. Entonces, ese es un tema para manejarlo con pinzas. Imposibilidad de seguir adelante, pues realmente ese es el miedo que nos da. Entendiendo que si mi flujo de caja no puede soportar o cubrir los compromisos adquiridos, no voy a poder seguir adelante. Y no poder atender a mi familia y todas las familias que dependen de mi empresa. Es un tema que realmente a muchísimos empresarios es lo que más les impacta, y es qué va a pasar con todas las familias que dependen de esa empresa. Al nivel que sea, obvio, sé lo que algunos estamos pensando. Hay momentos en que eso no lo tiene en cuenta la junta directiva o la organización, pues porque realmente es una toma de decisión que se debe hacer. Desde el corazón, realmente donde estoy integralmente, y es cuando las empresas empiezan a tomar decisiones estableciendo realmente primero dónde estoy, cuál es mi realidad frente a las nuevas formas de negocios, cómo ha cambiado mi negocio, qué participación tenía ayer, hace 2 años, qué participación tengo hoy. ¿Qué necesito para seguir adelante? Calidad de vida digna, normalizada y creciendo. Esto se puede llevar, como les decía antes, una cosa es la empresa, otra cosa son los socios, otras son los miembros de junta, otras son los directivos de alto nivel, los staff, los asesores. Es decir, realmente esto tiene una pregunta en cualquier nivel de la organización, pero que realmente al final del día tiene un impacto en el flujo de caja. ¿Qué necesito para conseguir lo necesario y seguir adelante? Muchas personas necesitan inyección de capital, muchas personas necesitan tiempo, muchas personas necesitan recurso humano. Es decir, dependiendo de la estructura de cada una de las empresas, si yo puedo pensar con tranquilidad qué necesito y lograrlo, pues seguramente el, el resultado va a llegar mucho más rápido. Bueno, 9:30, no he recibido preguntas. Esto de alguna manera quiere decir que el tema está interesante y no ha generado dudas, o no está muy interesante y no ha generado dudas. Ahí les dejo. ¿Cuánto me cuesta el cambio? Tiempo y recursos. Importantísimo que el flujo de caja refleje eso. ¿Cuáles son mis necesidades mientras logro el cambio? Las metas volantes que llamo yo. Claramente mis necesidades a 3 meses, 6 meses, 1 año son diferentes a las de 5 años, pero realmente es que de alguna manera en los flujos proyectados, pues ustedes saben más que yo de eso. La realidad es que lo interesante es poder dejar todo lo más cerca de la realidad. Planeación, ejecución y seguimiento. Bueno, entonces, de antemano le pido 1000 disculpas a todos ustedes, porque sé que ustedes son unos grandes profesionales, muy hacen las cosas de una manera muy estadística, con una imagen corporativa maravillosa, pero yo hablo del flujo de caja de servilleta, y discúlpenme que aquí se los voy a presentar porque creo que es el flujo de caja con el que puedo expresar mejor el ejemplo que les quiero transmitir acá. Entonces, hay que hacer un flujo de caja 6 meses, 1 año, 2 años, 5, pero desde los 6 primeros meses creo que es el que nos da la tranquilidad para empezar a tomar decisiones desde el punto de vista jurídico, y ya les voy a decir por qué. Entonces, lo primero es, y vuelvo y les pido disculpas si alguna cosa técnica o muy profesional se me está quedando por fuera, pero este es un flujo de caja de servilleta. Caja y o cartera al 100% segura,
después de provisiones y todo lo que ustedes consideren, y que sepamos, de acuerdo a la experiencia y a la realidad de hoy, que efectivamente es la cartera que vamos a tener y lo que tenemos en caja. Gastos vitales, nómina, salud, servicios públicos, celulares, cuentas por pagar de materia prima esencial y las redes. Saben que eso es lo que no tiene posibilidad de negociación, no hay forma. Esto es lo que tenemos que tener la tranquilidad que en 6 meses lo vamos a poder pagar. Aquí nos va a dar un más o un menos. Pensemos que nos va a dar un menos, ahí tendríamos unos problemas grandísimos. Y si me da un más, pues de alguna manera voy tranquilo. Después de esto, tengo que revisar mis ingresos de ventas de contado, si es que las tengo. ¿Qué pasa si yo puedo generar solicitud de anticipos o descuentos financieros? Aquí es donde empezamos a hablar con los departamentos comerciales de saber si la estructura de costos nos sirve para poder hacer estas ventas de contado con descuentos financieros, si la utilidad nos aguanta, si el punto de equilibrio nos aguanta, si las edades de los inventarios aguantan todo esto de lo que estamos hablando. Financiaciones, ventas de activos, dependiendo de si la suma o la resta en la ecuación anterior fue. Después de esto, igual, ahí vamos teniendo estos diferentes momentos para saber qué estrategias tomar. Ya les voy a decir cuáles serían esas diferentes estrategias. Después vienen los gastos administrativos, el arriendo, la materia prima no esencial, asesores externos, etcétera. Muchas veces aquí me preguntan, oiga, el arriendo es vital, ¿por qué no lo mete arriba? El pago de las cuotas de la bodega, del leasing, ¿por qué no lo pone arriba? Pues claramente porque arriba es lo que es mucho más rápido de que tenga unos impactos que ya los vamos a mirar en el tiempo. El arriendo, de alguna manera, me da tiempo para poder negociar o crear estrategias diferentes. Pagos a personas naturales, financieros, impuestos. Hablo de personas naturales terceros, es diferente a nómina. La nómina está arriba, eso es sagrado. Los temas financieros e impuestos, ese es un tema que de alguna manera tiene un manejo y que puede tener una prioridad diferente. Proyectos especiales y suntuarios, eso debería ser lo último. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas? Alguien por lo menos que me diga, sí, aquí estamos, sí escuchamos. Hoy están tímidos, Doc. Hoy están tímidos. Espero que sea porque el tema está muy interesante. Bueno, entonces seguimos. Hay mercado para todos, que esto es lo primero que nos dicen los vendedores. No, pero es que entonces si usted me pide que hagamos el flujo de caja, entonces aquí es donde empezamos a mirar, bueno, pero usted está hablando de un montón de cosas que nosotros ya sabemos que efectivamente lo hacemos, dónde están las implicaciones jurídicas, ya vamos para allá, porque es que al final las implicaciones jurídicas no solo son los efectos legales, sino realmente todo lo que tiene que ver en la integralidad desde el punto de vista de toma de decisiones. ¿Y por qué es? Primero, cuando yo manejo un estrato, que hoy entre el 5 y el 6, estas son estadísticas de diciembre, de enero de este año, discúlpenme, el 4.54 supuestamente estaba entre el 5 y el 6, y más estratos, 6, 7, 8, 10. En el 4 estaba el 9.42 y entre el 0 y el 3 más o menos el 86.04. Mujeres el 52%, hombres el 48%, siempre las niñas, claro. Entre 0 y 14 años el 22.64%, entre 15 y 65 años, somos el 68.22% y más de 65 años el 9.1%. ¿Qué quiere decir? Que sea donde esté nuestro producto, va a haber gente que va subiendo o bajando. A veces lo que sucede es que nosotros nos quedamos con el cliente. Y si nuestro cliente era de estrato 6 y se fue al 4, yo me quiero ir con él y resulta que a veces no puedo. Y ahí es donde viene primero, ahí viene lo legal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un contrato que de alguna manera me obliga a estar con un cliente en diferentes circunstancias? Pues es donde tenemos que empezar a negociar realmente. Si yo o creo un producto para el cliente que estaba en el estrato 6 y se me fue para el 4 o se me fue para el 2 o el 3 y yo tengo que bajar,
mi política, mi filosofía corporativa sí me permite. Si yo soy una empresa que solo genero productos estrato 6, mis políticas sí me permiten bajarme a generar productos 4 y a generar productos de estrato 2. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar cuáles son los vínculos jurídicos que podemos tener con proveedores y acreedores para revisar si esto lo puedo hacer o no antes de plasmarlo en un flujo de caja. Entonces, con esto lo que les quería significar es que no importa en dónde está mi empresa hoy, si atendiendo clientes de estrato 6, de estrato 3 o de estrato 5, siempre me voy a poder mover y esas decisiones las tengo que tomar y no porque tenga unos contratos firmados, no pueda hacerlo. Siempre, siempre, siempre existirá un camino. Siempre existirá un camino que me lo permite dar, y aquí me voy a adelantar un poquito frente a las formas de negociar. Siempre hay un camino comercial, que es este, voy a ponerlo para que todos lo tengan claro en el ejemplo, cuando voy a comprar un carro. Cuando voy a comprar un carro, esa primera etapa comercial es cuando yo llego, me sale el vendedor, donde lo que yo diga eso es, tinto, agua aromática y en algunos casos hasta whisky, que quiero que me cambien la llanta 1, la llanta 2, que me pongan la copa 3, que me pongan lo que yo pida, eso me dan. Desde el momento en que firmo la orden de compra, paso a la etapa contractual. Y es decir, ya pasé de la comercial a la contractual. Y ahí ya los términos empiezan a ser un poquito más serios. Puede que siga el agua y el café, pero realmente ya lo que se decidió eso es. Y cuando uno dice, oiga, no sabe que ya es que el X no lo quiero azul, sino que lo quiero rojo, lo primero que le van a decir a uno en condiciones comerciales, si es que el inventario no da sino para el rojo, es que lo que usted firmó fue el rojo y qué pena, pues ya el azul no se puede. Ah, es que usted ya firmó. Perdón. Entonces, en esos casos es cuando pasamos de lo comercial a lo contractual. Pero hay otra parte que es lo legal, y es que no, ni lo comercial ni lo contractual puede ir por encima de la ley. Entonces, si yo llego a algún acuerdo o dentro de las cláusulas hay algo que no esté de acuerdo con la ley, claramente yo puedo desconocer esas cláusulas. Y claramente en la conciliación uno puede llegar a los acuerdos que sean, siempre y cuando el objeto de la conciliación sea legal. Entonces, al final del día, lo que les quiero comentar con esto es que siempre, en cualquier momento, siempre hay una oportunidad de conciliar. Es más, yo puedo argumentar que las condiciones del mercado cambiaron y en algunos casos yo puedo llegar a que por vía judicial pudiera lograr que las condiciones de determinado contrato sean modificadas por un juez, así la parte no quiera. Entonces, esto se los quiero decir es para que sepan que en cualquier momento tengo la posibilidad de negociar. Los contratos tienen la posibilidad de interpretarse. Bueno, ya con todo esto, sabiendo que necesitamos hacer un flujo de caja y dependiendo de la situación en que nos encontremos, lo importante aquí es empezar a mirar qué es lo que puedo negociar y qué no puedo negociar. Entonces, servicio del o producto a negociar. Impacto de no pagar. Ojo, ojo, porque aquí es donde empezamos a tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la estrategia. ¿Qué pasa si yo no pago? Tiempo en que ya no se tiene el servicio. Es decir, una cosa es que yo deje de pagar hoy y cuándo realmente voy a perder el servicio. Penalidad y valor. Entonces, una cosa es que me quitan el servicio, pero yo voy a tener una penalidad que puede ser en plata o puede ser en alguna otra sanción que vamos a mirar. ¿Cuál es el impacto en la empresa? Y tiempo en que se hace efectiva la penalidad. Entonces, miren que aquí ya empezamos a tomar decisiones desde lo legal y para poder armar nuestro flujo de caja desde el punto de vista de los impactos legales. Entonces, vamos a hacer una cosa, pensemos en un arriendo. ¿Cuáles son los impactos de no pagar? El cobro de intereses, la cláusula penal, los gastos de mudanza, gastos de nuevos contratos. Esos serían como los impactos de no pagar en, 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 en un arriendo.
Aquí hasta estamos hablando de cobro, cláusulas penales, gastos de mudanza, si es que nos tocara, tenemos que empezar a proyectarlos. Pero esos son los impactos, aquí hasta ahora no ha pasado nada. Tiempos en que ya no se tiene el servicio, entonces aquí hay varios análisis. Tiempo que falta por ejecutarse el contrato. ¿Qué sucede? Yo dejo de pagar hoy. Y por favor entiéndanme que en otras conversaciones le han dicho, oiga, pero usted le está enseñando a la gente cómo dejar de pagar. No, yo lo que les estoy diciendo es cuáles son los efectos de no pagar, pero precisamente para tener el tiempo suficiente para poder reactivarse y crear unas propuestas de pago y crear unas propuestas para reactivar mi negocio de tal manera que todas las personas, es para hacer un círculo virtuoso, que todas las personas que participen en el desarrollo del objeto social de esa empresa, al final del día no tengan problemas. Es para eso, no es para crear estrategias y dejar de pagar, porque esa no es la idea. Incluso en los procesos concursales siempre terminamos pagando, es decir, con algunos activos, pero terminamos pagando. Entonces retomamos. Tiempo que falta por ejecutarse el contrato. Entonces, ¿qué sucede? A veces faltan 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, dependiendo de cómo se haya firmado. Efectivamente, hay unas cláusulas que dicen que si yo con determinado número de meses sin pagar, ya me van a iniciar un proceso, pero ese proceso no es que lo inician hoy y mañana ya tengo que entregar el inmueble. Entonces realmente hay unos tiempos que nos sirven para poder reestructurar el negocio, pero tenemos que tener claro cuáles son los riesgos jurídicos en términos de tiempo y los riesgos económicos en tiempo de sanciones y sobrecostos, o los famosos costos ocultos que a veces no tenemos en cuenta. Tiene que ver con esto, penalidad y valor de los arriendos que se deben, 3 arriendos más por el valor total de X o Y o Z. Es donde tenemos que tener la tranquilidad de saber cuál es la penalidad y valor. Impacto en la empresa, cambio de bodega para el próximo año, una vez reactivado nos vuelven a arrendar. Perdón. Los impactos no son solo para nosotros, sino los impactos también son para nuestros proveedores. Es decir, qué tan interesante para ellos es recibir su inmueble en ese momento o el servicio. ¿Qué pasa si yo me voy de esa empresa? Este es un gana-gana, círculo virtuoso, lo que les había dicho ahorita, frente al tema de tomar decisiones desde la estrategia y no desde el miedo. Tiempo en que se hace efecta la penalidad, entonces cuánto se demora ese proceso de, no tanto, bueno, el ejecutivo por lo que me van a cobrar, pero la restitución del inmueble, cuánto se demora ese proceso. Entonces puede que esos sean procesos de 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, en donde ya sabemos qué nos va a pasar en 2 años. Pero si en 2 años, con la reactivación que supone que me iría a dar el tener esos 2 años de alguna manera muertos, me van a dar la tranquilidad de poder generar ingresos superiores a lo que tenga que pagar en su momento, que en el peor de los casos tenga que pagar, pero en el mejor de los casos tengo la oportunidad de negociar y tengo la oportunidad de que mis acreedores también queden muy bien en el proceso. Esto tiene que ir de la mano, así como ya yo tengo claro cuáles van a ser los impactos que pueda tener el, 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 el no pagar en tiempos. Yo también tengo que tener claro cuánto me voy a demorar en reactivar mi negocio. Es decir, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es la planeación comercial? Importantísimo, ahorita lo vamos a ver. Ejecución y o producción, cuando mi tema no es de servicios, sino es de servicios, perdón, de productos. Entrega de productos, recaudo de cartera, programación y ejecución de pagos. Mire que todo esto requiere de nuevas contrataciones. Entonces, muchas de las preguntas que me hacen en este punto es, oiga, y si yo aquí estoy reportado, la gente sabe que yo no pago, ¿cómo pretende usted que estas personas que estén acá o estas empresas me vayan a dar crédito? Dependerá de esto, planeación comercial, qué va a hacer y cómo. La idea es que nosotros, cuando estamos en este proceso, en donde estamos haciendo nuestro flujo de caja,
¿Recuerdan hablábamos hace unos minutos de qué es más importante? Si el ingreso, el gasto, la estructura de costos, proteger patrimonio, ¿qué es? Lo primero que tenemos que tener claro es la realidad de nuestros ingresos. ¿Cuál va a ser la realidad de nuestros ingresos de aquí en adelante? ¿Realmente tenemos el mercado, tenemos la clientela, tenemos el canal, tenemos la competitividad, nuestro producto realmente nos da para lo que estamos esperando? ¿Realmente creemos que podemos conseguir los niveles de ingreso? Pero más que los niveles de ingreso, la utilidad que nos van a dar esos ingresos. Es aquí donde todo empiece a definir actividad y mercado al que se va a direccionar. Eso es volver a arrancar. Para poder hacer el flujo ahí necesito a la gente comercial, gente de mercadeo, no por las estadísticas de los productos, porque seguramente en algunas empresas incluso hay que crear nuevos productos y lo único que vamos a seguir manejando es el canal. Es aquí cuando nuestros comerciales y nosotros conocedores del mercado o del canal en que nos estamos moviendo, sabemos si estos señores del canal que manejamos van a seguir siendo consumidores del producto que nosotros tenemos o el servicio que nosotros prestamos, y no que las condiciones de ese producto o servicio que nosotros prestamos han cambiado. Si no nos pasa lo de Kodak en otro momento, que no se dieron cuenta que el rollo se iba a acabar y se acabó y el rollo se les acabó. Hoy está pasando eso con muchos servicios y con muchas actividades que claramente por la pandemia no van a volver a ser lo que fueron, y que seguramente el mercado, las APPs, las mismas sinergias entre empresas van a acabar con una serie de servicios que no van a seguir funcionando, y muchos temas de asesorías también se van a acabar. Planeación comercial, estrategia de costos, canal de venta, tiempo de retorno de la inversión. Aquí es importantísimo involucrar área comercial, área de mercadeo, logística. Aquí tenemos que saber si realmente con los problemas que tenemos aquí adelante, entre comillas, de no pago algunos de nuestros servicios, si vamos a tener la tranquilidad de que estas personas de alguna manera se involucren, o estas empresas se involucren, o tengo la capacidad de pagar de contado, o tengo la capacidad de generar estrategias en donde yo puedo presentarle a mis acreedores la posibilidad de generar negocios en donde yo no toque de dinero, sino solo me haga partícipe en la ejecución del proyecto. Todas estas son las cosas que tenemos que mirar de acuerdo a la realidad que ya nos dio el tema jurídico de saber qué va a pasar, porque esta realidad yo la tengo clarísima con el flujo de caja que ya sé que voy a tener. Diferente es cuando yo le pongo al flujo de caja unos ingresos diferentes y que de alguna manera tienen un nivel de certeza alto, mediano o bajo. De eso dependerá en cualquier escenario el que yo pueda llegar a estos acuerdos. Entonces, planeación comercial, estamos de acuerdo con que la estructura de costos, el canal de venta, lo que acabamos de hablar, hasta logística tiene que estar metida en este punto. Ejecución y o producción. Entonces, ¿cuánto me voy a demorar en la compra de materia prima? Si lo traigo de afuera, la importación, tener esto acá en mi bodega, si tengo todo lo necesario, recurso humano, si lo tengo o no lo tengo, si tengo la capacidad de maquinaria, lo puedo hacer o no, en cuánto tiempo voy a entregar el producto, lo voy a hacer sobre orden de compra, lo voy a hacer sobre contrato, recaudo de cartera, realmente pude hacer un estudio juicioso para el otorgamiento de crédito, o no lo voy a hacer con crédito, lo voy a hacer con un anticipo y con el saldo contra entrega o previa entrega, porque contra entrega, acuérdense que es crédito. Un segundo que se demore el pago desde el momento de la entregada de mercancía, eso debe considerarse como crédito. Después de que el producto o el servicio esté entregado y no esté pagado, eso se convirtió en crédito. Yo ya no puedo sacar la mercancía de la bodega de mi cliente así tenga un segundo la mercancía en la bodega del cliente. Aquí hay pues estrategias financieras como el factoring, pero todo esto, miren, tiene una incidencia jurídica. Es decir, todo esto lo tengo que tener apalancado en unas decisiones jurídicas, pero sobre todo teniendo controlado el problema de mi debilidad en el flujo anterior. Programación y ejecución de pagos, esto es otra de las cosas tan o más importante,
No sé, es que aquí es diferente, es difícil saberlo, pero así como la proyección del negocio es importante, el tema de la programación y ejecución de los pagos a proveedores serán los que nos digan si realmente nuestro negocio va a ser o no va a ser rentable. Bueno, yo creo que hasta ahí es el tema de la charla. No sé si tengan algunas inquietudes, preguntas, si quieren que fortalezcamos algo, si dentro de las expectativas que ustedes tenían para, para la charla se les queda algo por fuera. Por aquí vi a alguien, pues tan encuesta, pum, pum. Ok. Moni, no sé si tengas alguna consideración especial. No, no, señor, no sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta o pues digamos que ya se abre el espacio para preguntas. Si nadie tiene más inquietudes, pues yo creo que daríamos por terminado. Súper claro el tema. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces para mí fue todo un agrado estar con ustedes. Cualquier inquietud a través de Mónica aquí en Parque Randall, pues será atendida. Un abrazo a todos y quedamos atentos. Moni, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, le haces extensivos los saludos a Laura y a todo el equipo. Bueno. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos, al expositor, claramente, a todos los asistentes, mil gracias. Las memorias del conversatorio serán enviadas por correo electrónico por el que registraran. También les agradecemos que nos puedan colaborar con la pequeña encuesta que compartimos en el link. Digamos que todo es en pro de mejorar próximas experiencias. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y les estaremos enviando la información entonces por correo. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.